Bueno, desde temprano le comenté que Daniel Noboa y Luisa González volverán a disputarse la presidencia del Ecuador en una segunda vuelta el 13 de abril. Ahí se reeditará el enfrentamiento de 2023 después del empate técnico que reflejaron los resultados de la primera vuelta de este domingo. El presidente Noboa obtuvo poco más de 44% de los votos, mientras que González superó el 43%. Era necesario que para evitar la segunda vuelta algún candidato lograra más del 50% de los votos o 10 puntos de ventaja sobre su rival más cercano. Vamos a hablar de ello con nuestro amigo el periodista Jean-Paul Bardellini. Nos acompaña desde Ecuador. ¿Cómo estás, Jean-Paul? Gusto saludarte. Hola Pascal, ¿cómo estás? Gusto saludarte también. Un abrazo a todos nuestros hermanos en la República Mexicana. Gracias. ¿Cuál es tu balance de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador? Bueno, es lo que se esperaba. Es lo que se esperaba realmente. Lo que pasa es que en Ecuador las encuestas están muy mal. No sé si les pasa a ustedes, pero las encuestadoras son casi mala palabra acá. Entonces normalmente fallan un montón, Ajá. pero si haces un tracking se va entendiendo. Las encuestas, lo que era raro durante esta campaña es que en un país donde salen casi encuesta diaria para ir un poco como, lo utilizan como herramienta de campaña, incluso algunos partidos políticos de aquí, desaparecieron los últimos 2 meses. Y no sabíamos por qué. Era muy raro que en una campaña como la de Ecuador no haya publicación de encuestas permanente. Entonces lo que hicimos es preguntar los porqués, empezar a comparar las encuestas y teníamos un voto antisistémico, un voto de nulo, de blanco o de indecisos extremadamente alto. Y ante un empate entre las dos principales fuerzas políticas con un indecisos de más del 50% y un voto nulo de casi el 14%, pues llamaba mucho la atención. Y ahí entendías tú por qué no era conveniente decir estamos empatados. Uh-huh. ¿Ya? Lo raro es que, y ahora aquí veo un grave error estratégico de Daniel Noboa y de sus estrategas, que empezaron a jugar a que podemos ganar en primera vuelta en la última semana y media. Jugando tal vez a que él tenía alguna información que decía que los indecisos iban a decantar por él. Y el problema es que jugaron tanto a eso que ayer inexplicablemente se publicó un exit poll que dice gana en primera vuelta Daniel Noboa. Pero en Lo ningún vi otro ayer. tracking, en ninguna otra información, eso se sustentaba. Entonces Sí. todo el mundo decidió, pues eso se publicó, pero más bien ser prudente y esperar un poco. El problema es que el gobierno se come ese cuento, arma una tarima para festejar victoria en primera vuelta, Ajá. va pasando el tiempo, los resultados no llegan, son los que tú acabas de dar, hay una diferencia de menos de un punto entre el uno y el otro, que es lo que más o menos se esperaba, y Daniel Noboa ayer, después de 6 horas de tener a la gente esperando aquí en la capital para salir a festejar, decide no hablar, retiran, desarman la tarima, y no dice nada hasta hoy, 15 horas después, en que mandó un comunicado por Twitter, por X. Eso es Entonces hay un un grave muy mal error de precedente comunicación para la política segunda vuelta, estratégica. ¿no? Es terrible precedente para Claro. la segunda vuelta, ¿no? Perdón, Pascal, se te cortó, no te Sí, escucho. sí, te decía que eso de armar una tarima para festejar y a la mera hora no salir a festejar, pues es una muy mala manera de comenzar la campaña para la segunda vuelta. Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué? Porque le entregas la narrativa del triunfo a la Revolución Ciudadana con Luisa González, que sí la capitalizó ayer mismo. Sí. ¿Ya? Pero en realidad no es tan cierta esa victoria. Es cierto que la Revolución Ciudadana vuelve a sacar una cifra en primera vuelta superior a la del año 2017. Entonces ellos retrospectivamente dicen, hemos obtenido más votos, pero no son votos de la Revolución Ciudadana, son votos del castigo a un gobierno que ha cometido serios errores y que Uh-huh. no ha podido resolver ciertos problemas. Pero Daniel Noboa, con un año de gobierno, acaba de enfrentar cortes de luz desde 14 horas en el Ecuador, Sí. una guerra con los narcotraficantes terrible, que ya ha dejado solamente en el mes de enero 700 muertos. Uh-huh. Es la cifra más alta en la historia del Ecuador, en un solo mes. Entonces, la pregunta es, ¿el pueblo ecuatoriano sí le da a Noboa una victoria sobre la Revolución Ciudadana, que en 15 años ha sido el partido político hegemónico
excepto en 2 segundas vueltas en las que raspando le ganó la oposición, con Lasso y con Noboa. Y este es el fin del gobierno de Lasso. Eso es algo que no se está entendiendo. Daniel Noboa logra esta victoria real por él con un año de gobierno. El descalabro del país es culpa de Guillermo Lasso. Y la gente sí entendió que los problemas del país no son endosables al actual presidente, que ha cometido serios errores, pero que le mantiene por primera vez ganarle al correísmo en primera vuelta, aunque por décimas, y por primera vez hay alguien que le disputa con más asambleístas del poder legislativo a la Revolución Ciudadana desde hace 16 años. Ahora, lo que se ve en los resultados, perdón, Jean Paul, que te interrumpa, lo que se ve en los resultados, si uno suma los votos o el porcentaje de votos de Noboa y de Luisa González, es un país absolutamente polarizado, ¿no? Absolutamente, partido en la mitad. Los otros 12 candidatos no llegan al 5%. Sí. Entre todos, es una locura. Espero que esa gente devuelva el dinero que los ecuatorianos les pagamos la campaña, porque aquí el Estado le paga la campaña a los políticos. O sea, ni siquiera tiene caso que alguno de estos candidatos que quedaron, digamos, del tercer lugar para abajo, pues ofrezcan su apoyo a alguno de los dos que jugarán en la segunda vuelta, ¿no? No, yo creo que más bien sí, porque ya hay poco por pelear. Ajá. Daniel Noboa ha perdido votos, Luisa González superó su techo, es decir, esos también ya están casi en el máximo de lo que puedan aspirar, sí. Y lo que te estás disputando son esas pequeñas votaciones. Sí. Daniel Noboa debería escuchar el voto antisistémico, no se decantó por él o por Andrea González Nader, que era la candidata a la vicepresidenta del asesinado Fernando Villavicencio, no sé si te acuerdas. Sí, cómo no, platicamos el tema contigo. La gente esperaba que ella sea la tercera vía, pero se escogió un muy mal partido político, muy desacreditado como es el Partido Sociedad Patriótica, y no logró generar una buena campaña. Es sorprendente que Leonidas Diza, el líder indígena, sea quien lleve ese tercer lugar con casi 6 puntos. Pero ¿por qué decanta en él? Porque los jóvenes enojados con Noboa y enojados con Correa, la gente antisistémica, decidió respaldar a un líder indígena que volvió a hablar del ambientalismo. Daniel Noboa ganó la anterior elección por los ambientalistas, por los jóvenes ambientalistas, a quien Daniel Noboa en el poder se olvidó. Y esos votos decantaron en ese 6% sorprendente de Leonidas Diza. Ahora, si Daniel Noboa vuelve a recuperar los mismos votos, le irá mejor. ¿Este candidato ya ha dicho o cuál podría ser, digamos, su preferencia en cuanto al apoyo que dé a alguno de los dos candidatos en la segunda vuelta? Ayer en la reacción, Leonidas Diza, que es el líder de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que tiene un partido político que es Pachacutic. Entonces él habla con dos funciones, como candidato de Pachacutic y como presidente de la Confederación Indígena del Ecuador. Él ayer en su reacción dijo, no se apuren, no voy a endosar votos a nadie, aquí la decisión la tomará el pueblo indígena, y si es que nos dan lo que necesitamos como país, nosotros daremos su respaldo. Eso es de dientes para afuera, primero porque nadie endosa votos. No es que los que votaron por uno se van a ir por el de la tendencia, y menos en América Latina donde las ideologías ya no existen. Sí. ¿Ya? Entonces en los juegos de populismos, aquí habrá que ver quién se acerca más a este indigenado, que si va es por el carácter de Diza, es muy cercano a la Revolución Ciudadana, pero ahí hay un problema. En cambio, las bases de la CONAIE, del movimiento indígena, de las organizaciones sociales y de los ambientalistas, fueron muy maltratados durante el correísmo, muy maltratados. De hecho, se les catalogaba de terroristas, se les ponía denuncias y juicios y se apresaba a sus líderes, se les insultaba en cadena nacional todo el tiempo. Entonces hay mucho resentimiento del indígena que se acuerda quién es y cómo es el estilo del gobierno de Correa. Entonces, eso también va a ir dividido. Por eso te decía, aquí cada voto cuenta. Incluso hay un candidato, el que sacó los últimos votos, sacó 0.1. Ese 0.1 de un candidato cuenta ahorita. En Ecuador vamos a vivir los próximos 45 días la campaña más larga y más tormentosa. Va a ser una tortura para el pueblo ecuatoriano estos 45 días. Ahora, el voto antisistema, que en esta elección, por lo que nos explica, se expresó sobre todo hacia Daniel
Noboa, ¿será también, digamos, su salida será votando por Luisa González? El voto antisistema que le dio la victoria hace un año a Daniel Noboa y que ahora se va con Leonidas Issa, es un voto que está en disputa. Daniel Noboa sigue siendo lo nuevo y es ese nuevo muy, muy mundial ahora. Daniel Noboa viene a ser hoy medio la versión ecuatoriana de Bukele, la versión ecuatoriana de Trump, la versión ecuatoriana de Bolsonaro, medio Milei. Eso es, así se lo está viendo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, él es lo nuevo. La Revolución Ciudadana no puede ser lo nuevo, ya tiene 20 años en la palestra política del Ecuador y 15 desde que fue gobierno fuerte. Entiendo. Entonces, ellos no son lo nuevo. Lo nuevo es Daniel Noboa, pero es un nuevo que ya con un año de gobierno y con mucho desgaste ha logrado sobrevivir a este año. Muchos pensaban que de hecho iba a pasar lo de siempre, que en la primera vuelta ganaba, o sea, iba primero para la segunda vuelta la Revolución Ciudadana con Luisa González y que atrás venía Daniel Noboa. Sí. Y eso no se dio. Lo que pasa es que el gobierno, con la actitud de ayer, da la idea de que porque no ganaste en primera vuelta, perdiste. Y eso es un grave error de comunicación política. Jean-Paul, por último, me quedan un par de minutos, pero a ver, ayúdame a que la audiencia mexicana pueda entender por qué Noboa en plena campaña decidió imponerle aranceles a México. No fue mensaje para México, no fue mensaje para el mundo, fue mensaje adentro. Eso es al más puro estilo Trump, armó una bronca externa para unificar con enemigo externo. Sí. Él jugó con dos cosas internacionales que golpean a la Revolución Ciudadana. Él jugó mucho con el tema de Venezuela y jugó mucho con el tema México, Jorge Glass y todo el problema que tenemos con ustedes. Sí. ¿No? Cuando cometió un error, porque por último, si quiere entrar en esa pelea, no debió haber entrado por el lado de los aranceles, debió haber entrado por el lado de la inseguridad y el nivel de muertos que ustedes tienen. Porque si quieres comparar, ¿qué es lo más cercano a la política de la Revolución Ciudadana que existe en el mundo? Es México, que de hecho tiene a la gran cantidad de asesores del gobierno en Morena, son Revolución Ciudadana de Ecuador. Ahí están todos, empezando por el propio Rafael Correa. Entonces, estas medidas de abrazos y no balazos, esto de no dar una lucha de frente a los carteles, ya son, ¿cuántos años son que tiene Morena en el poder? Pues 7. Bueno, va para 7. Digamos, este es el primer año de... ¿Ustedes le han ganado la guerra a Sinaloa? Sí. ¿Ustedes le han ganado la guerra a Jalisco? No, ya llevamos 5 meses ahí de violencia continua en Sinaloa. Oye, y además entonces, el hecho de no son el mejor ejemplo cuando hablamos de seguridad. Sí, tú me explicabas que buena parte del aumento de la inseguridad en Ecuador tiene que ver con la presencia de organizaciones mexicanas allá. Sin duda. Y eso también debería ser un motivo de operación política de diplomacia del Ecuador, más allá de la pelea política por el socialismo del siglo XXI. Tu pueblo y el mío necesitan sentarse a hablar de cómo le ganamos la guerra a estos carteles, pues porque nos están destruyendo. Sin duda. Y los políticos que se pelean por tonterías no nos están llevando a sentarnos a dar pelea juntos. Tenemos que dar pelea juntos, porque tienen tanta plata, que es como pelear contra otro estado más grande y escondido. Entonces, si no les damos pelea juntos, vamos a perder esta pelea. Pues Jean-Paul, te agradezco mucho. Seguramente te pediríamos que podamos conversar de nuevo antes de las elecciones del 13 de abril para que nos cuentes de esa larguísima campaña. Creí que me ibas a preguntar de Derbez y Correa. Ah, pues dime qué opinión tienes al respecto o qué información. No, pues es que lo que pasó es que el expresidente Rafael Correa publicó un video de Derbez supuestamente criticando a Daniel Noboa. Y era el video que Derbez hizo el año pasado en la campaña electoral de ustedes. Lo manipuló y le puso nombre y lo publicó en sus redes. Entonces, aquí en Ecuador eso estalló. El propio Derbez volvió a hacer tendencia en Ecuador porque puso un tuit diciéndoles, oigan, yo no he autorizado esto y esto es para México, no es para Ecuador. O sea, que se vayan. Hasta así son acá. Somos pintorescos hasta para eso. Bueno, malos hasta para copiar. Gracias, Jean-Paul. Te mando un abrazo. Un abrazo, señor, cuando quieras. Gracias, un abrazo a los hermanos en México. Gracias, Jean-Paul Bardellini, periodista en Ecuador. Bueno, pues ahí tiene usted los vasos comunicantes entre México y Ecuador y por qué es interesante pues seguir esta
elección cuya segunda vuelta se realizará dentro de poco más de 2 meses.